Bien, continuamos con nuestras clases y, bueno, corresponde a la clase número 2, el cual va a ser una clase un poquito teórica, igual, de repaso. Luego ya las siguientes van a ser un poquito más enfocadas a la materia, pero hay ciertos aspectos que no podemos pasar por alto. Entonces, hoy, como está en el cronograma, vamos a estudiar lo que son los espacios vectoriales. Bien, hay un tema entero enfocado en esto y es bastante larguito, les puedo comentar, que habla de estos espacios vectoriales. Ya habíamos mencionado nosotros en la anterior clase lo que es un espacio vectorial, ¿cierto? Para nosotros en esta materia. Pero les decía que pueden tener, por ejemplo, más componentes, no solamente estar definidos en el espacio. Y de hecho, hoy día vamos a ver, mejor vamos a recordar que esos espacios vectoriales pueden ser también, por ejemplo, funciones, pueden ser matrices. Y todo esto lo han avanzado ustedes ya en la materia de álgebra lineal, ¿no? Por lo tanto, solo es otra vez un repaso, pero importante. No podemos seguir a lo largo de la materia hablando de espacios vectoriales y condiciones de operaciones entre vectores sin conocer al final ni siquiera lo que es un espacio vectorial, ¿no? Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente. Es un tema, como les decía, largo, pero vamos a hacer un repaso, digamos, de lo más importante para nosotros. A lo largo de todo el capítulo, voy a colocar aquí, voy a denotar las siguientes notaciones. Acá vamos a anotar como el cuerpo de escalares. Este cuerpo de escalares es justamente lo que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, pertenece a una función escalar y por lo tanto es un cuerpo de escalares. Las letras minúsculas A, B, C, etcétera, 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 van a denotar a los elementos de K, o sea, van a ser elementos que están dentro del cuerpo de escalares. Esto entonces hace alusión a un conjunto, ¿cierto? De elementos. Vamos a anotar con la letra B bueno, al conjunto entero llamado espacio vectorial, que para nosotros era un conjunto, bueno, básicamente así graficando, era un conjunto de flechas, ¿cierto? Y ahora vamos a un poquito más entrar en la parte de escritura matemática para denotar estos conjuntos. Y cada uno de estos U, B, omega, etcétera, 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 van a ser los elementos de B. Bueno, entonces tengo un conjunto de escalares, un conjunto de vectoriales en los cuales van a estar sus respectivos elementos, ¿cierto? Ojo que estos son vectores, ¿no? Estos son números normales, un conjunto de números normales y un conjunto de vectores. Bien, y ya bueno, creo que está un poco de más, pero un ejemplo puedo mencionar un espacio vectorial de este tipo, ¿cierto? El cual ya sabemos nosotros que nos representa, perdón por la insistencia, ¿no? Pero no me gustaría que se olviden, como les decía, al momento de hacer ejercicios de flujo, integración vectorial, etcétera, estos conceptos tan importantes. Bien, me hace alusión a un espacio vectorial, ¿no? Con un conjunto de vectores. Para nosotros en R3, este está en R3. Bueno, como están en plena preparación para ser auxiliares de análisis vectorial, hay que saber muy bien las nociones de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, alguien podría preguntarles,
¿Qué es un vector? Ya les había mencionado. Es muy ambiguo decir que solamente es una flecha con vector, digo, una flecha con dirección y módulo. ¿Cómo les puedo decir? Es una respuesta que puede dar alguien que no está muy preparado en el tema, ¿no? Pero bueno, es aceptable. Al final y al cabo de ahí partía la idea de un vector. Luego hemos mencionado que un vector era un elemento de un espacio vectorial, ¿cierto? Esa era la notación más correcta, por decirles así. Y como pueden ver aquí es un elemento de un espacio vectorial, ¿no? Y claro, definitivamente sí es un elemento de un espacio vectorial. Ahora, ¿qué cosa es un espacio vectorial entonces? Eso es lo interesante. Vamos a colocar aquí una particularidad de un espacio vectorial es que, eso colocaremos, un espacio vectorial es el que cumple ciertos axiomas. O sea, estos axiomas definen al espacio vectorial. Solo por mencionar, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios con axiomas, ni siquiera vamos a usar los axiomas. Un poco sí. Pero bueno, a ver, veamos. Eh, hablando de álgebra lineal y de álgebra uno también, se han repasado un cierto conjunto de axiomas que definían grupos, ¿cierto? Hay, por ejemplo, grupos abelianos, que son los que más usamos en física, para describir, ¿no? Ciertos fenómenos. Bueno, ¿qué pasa con estos grupos? Este espacio vectorial pertenece a uno de esos grupos que cumplen ciertos axiomas. Y son, bueno, bastante importantes. Por ejemplo, este axioma que dice que la suma de dos vectores más otro vector, puedo escribirlo como este tipo de operación. Me parece que es el axioma de asociatividad, ¿cierto? Un vector nulo da como resultado igual a U. O sea, parece, yo sé que, por ejemplo, yo cuando llevaba las materias, me parecía esto muy obvio, ¿cierto? Tal vez para cualquiera le parecería obvio, pero cuando ha llegado a un punto en el que lo obvio ya no se ha hecho realidad, es que he cambiado de percepción. O sea, me refiero a que hay ciertos grupos, podría existir ciertos grupos en el que, por ejemplo, no existiría un elemento neutro, que al sumar su negativo no nos va a dar cero. Y pues sí, me he topado con grupos así alguna vez y ahí he entendido, digamos, más que he valorado este tipo de reconocimiento de axiomas que tenemos para definir en este caso, un espacio vectorial. Entonces no es en vano, ¿no? Ustedes, como les decía, como auxiliares, tienen que tener una noción básica de qué cosas se está haciendo y con qué se está trabajando, ¿no? Bueno, son cosas bastante obvias, como les decía. Por ejemplo, uno por un vector u va a ser el vector u. Ese es el elemento neutro. Bueno, no recuerdo muy bien sus nombres a detalle, pero ahí están. Y de hecho, hay aquí algunas operaciones importantes ya, ¿no? Que a lo largo de sumar y multiplicar vectores con escalares, no voy a realizarlo porque aquí ya les estoy mostrando, es parte de un axioma multiplicar esto, ¿cierto? Se distribuyen. Cuando multiplicamos uno por uno, se vuelve una suma de las escalares por los vectores. Igual aquí, ¿no? Bien, ya les estoy mostrando algunas operaciones que se pueden realizar entre escalares y vectores, por lo tanto, todas estas ocho principales axiomas definen lo que es un espacio vectorial. Si se puede hacer estas operaciones, es un espacio vectorial. Si no, bueno, ¿qué será, no? Otro tipo de espacios. Y ya saben que existen. Pueden existir cualquier tipo de espacios. Bien, de hecho, las matrices son bastante particulares, ¿no? Porque ustedes bien saben que en matrices no se cumple esto necesariamente. Bien, eso es bonito. Les puedo dar aquí unos, a ver, vamos a tratar con azul, ejemplos de espacios vectoriales. En cuanto a las matrices que les mencionaba, no cumplen esa condición, pero esa condición más bien que no me aparece acá, ¿no? No me está diciendo que necesariamente U por B tenga que ser B por U entre vectores.
entre elementos del espacio vectorial. Entonces vamos a mencionarlo, ¿no? Como no pide un espacio, un ejemplo de un espacio vectorial sería el espacio de matrices, se llama, que a este particularmente lo estudiamos en álgebra lineal, ¿no? Y es de hecho uno de los más importantes. Imagínense, esto para mí fue algo nuevo, pero existe un espacio de polinomios, o sea, me refiero a que en vez de que los elementos del espacio vectorial sean vectores, como todos sabemos, ¿no? Digamos, este es el espacio vectorial y sus elementos son, no sé, para ser más claro, ¿no? Vectorcitos, cualquiera. Listo. Esto se entiende porque esto representa un espacio vectorial de este tipo, ¿no? Se puede visualizar. Pero, ¿qué será un espacio de polinomios? Pues, como su nombre indica, es un espacio donde pues, sus elementos son polinomios. Y es, bueno, esto no se puede visualizar, ¿cierto? No se puede graficar un espacio de polinomios, porque para empezar ni siquiera sabemos si está en R1, R2 o R3, y es una locura. De hecho, estos espacios de polinomios aparecen en las soluciones de algunas ecuaciones diferenciales, y llamados, por ejemplo, polinomios de Legendre, y pues pertenecen al estudio en otra materias, pero bien interesante con espacios de polinomios. Ya, bueno, por cultura general tienen que saberlo. Y otro más extraño, el espacio de funciones, en los cuales un ejemplo que les podría dar de espacio de funciones sería el de las series de Fourier generalizadas. Igual los he analizado, bien interesantes, pero también son un conjunto ya de elementos de un espacio vectorial. Así que, bueno, que quede claro que el hecho de que se llame espacio vectorial no quiere decir que sus elementos sean vectores, ¿no? O sea, los clásicos vectores. Por eso es que les decía que esta definición de no es del todo correcta decir que un vector es una flecha, porque un polinomio es un vector, ¿no? Ahora ya que estamos entrando en estas condiciones, un polinomio tendría que ser un vector. Una función tendría que ser un vector. Así que es bastante interesante, es necesario que sepan esto, por eso los menciono. Bien, continuamos entonces. Mm, ¿Qué más sabían ustedes de espacios vectoriales? Por ejemplo, aquí les menciono lo que son las combinaciones. Combinaciones lineales, ¿no? De elementos de un vector. A ver, hablaremos un poquito de esto. Solo estamos, ya saben, haciendo un repaso de lo que ya deberíamos saber. A ver, voy a hacer una aclaración aquí. Ya sabemos que es un espacio vectorial, ya sabemos qué tipos de espacios vectoriales existen, ya sabemos que un espacio vectorial cumple ciertos axiomas, ¿cierto? Estamos repasando toda esta teoría. Ahora veamos qué pasa dentro de esos mismos vectores. Aquí hay una palabrita clave, ¿no? Que es los vectores base. Voy a colocar U1, U2, U3. En realidad pueden ser cualquier cantidad de vectores base. Generan al espacio vectorial B. Vamos a colocar, si para todo elemento V que pertenece al espacio vectorial, existen escalares A1, A2, A3, etcétera, 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 cualquier cantidad de escalares, tales que, a ver, vamos a repasar un poquito esto. Voy a subrayar la palabra clave. Fíjense, los vectores base, ¿no? Bueno, esta ya es su notación, son los que generan, esto también es importante, generan a un espacio vectorial. Entonces hay un conjunto de vectores, como pueden ver aquí, generadores del espacio, ¿cierto? Y se llaman base. Yo sé que eso lo han igual visto,
Si para todo elemento, hablo de cualquier elemento del espacio vectorial, ¿cierto? Pertenece a ese mismo espacio, existen escalares tales que se cumplan la condición que ese elemento, ese vector, va a ser una combinación lineal de este tipo. Entonces, recuerden de su curso de álgebra lineal, ¿no? Estos vectorcitos de acá, llamados vectores base, son los generadores del espacio vectorial. O sea, todos los elementos salen de ahí y de la combinación de escalares también. Los más básicos, el ejemplo más básico sería mencionar al espacio R3, ¿no? En el que sus generadores serían los clásicos IJK. Todos sabemos eso y todos sabemos que representamos un vector cualquiera con sus tres componentes IJK. Pero ya esto lo estoy generalizando, ¿están viendo? No siempre tiene que ser un vectorcito, pueden ser, ya saben, funciones, polinomios y de todo esto. Entonces, bueno, en conclusión, un elemento del espacio vectorial sería la combinación lineal de los vectores base, ¿cierto? Con escalares. Hablando de que esta es la base, también a la vez indica, ¿se acuerdan? La dimensión de lo de que se está hablando, del espacio vectorial. Por ejemplo, ahorita tendría una dimensión n, ¿cierto? En el caso IJK sería tres dimensiones. Imagínense que, bueno, yo actualmente en física estoy aumentando la variable del tiempo y todos los espacios que estamos manejando son en cuatro dimensiones. Entonces, la dimensión misma ya es cuatro, ¿no? Es bastante interesante también porque no siempre van a ser tres toda la vida. En ingeniería se puede manejar, de hecho, un espacio de funciones, listo, que generen, bueno, otras funciones. Eso es, por eso es que siempre se menciona que es linealmente dependiente. Una función puede ser linealmente dependiente de otra. O sea, es igual, se maneja como si fueran conceptos, bueno, son conceptos de espacios vectoriales, entonces. Listo, hasta ahí nomás llego con este repaso de la primera parte. Hablaremos de algo muy importante que serían los espacios con producto interno. Bueno, entonces, llevar al álgebra lineal tal vez de esta manera hubiera sido más bonito, ¿no? Con ejemplos es lo que se entiende más. Cuando yo llevaba la materia no la entendía la verdad muy bien, pero ya al hacer la aplicación recién he entendido un poco mejor. Y esto del producto interno es muy importante. ¿Por qué? A ver, vamos a escribir. Sea B un espacio vectorial, estoy mencionando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a suponer ya. Supongamos que a cada par de vectores U y B, que son los elementos del espacio vectorial, se le asigna un número real denotado por un, un por B. Esta función se llama producto interno. Bien, el producto interno, lo voy a colocar entre comillas, nosotros lo conocemos normalmente como producto escalar, ¿ya?
¿Qué había sido? Como dice aquí, ¿no? Es la asignación de un número real a la, podríamos interpretarlo así, como a la multiplicación de dos elementos de un espacio vectorial. La notación es, bueno, no es la que normalmente usamos, ¿no? Nosotros usamos, por ejemplo, esta notación cuando usamos un producto escalar. Entonces, bueno, sería correcto decir que para nuestro caso, como un ejemplo, estas notaciones serían una igualdad, ¿ya? Como les había mencionado antes, no siempre los elementos U y B van a ser vectores, así que por eso es que en álgebra lineal se generaliza esta notación, ¿no? No puedes colocar, bueno, no podemos colocar como un producto escalar a la multiplicación al producto interno de dos funciones, ¿no? Que también son elementos de un espacio vectorial. Entonces, por esa razón que se coloca entonces, bueno, en este contexto tendría que colocarse así, ¿no? Indicando que es un producto interno. Bien. Así que bastante importante. Vamos a colocar aquí, satisface los siguientes axiomas. Son dos particularmente. El primerito es la de la linealidad. Fíjense aquí. Estoy diciendo como que un elemento de un espacio vectorial U, ¿no? Ahí está, podemos escribir así. Donde, bueno, este en realidad sería U1, voy a corregir esto, y este va a ser U2. Si volvemos nosotros a operar, podríamos llegar otra vez al lado izquierdo. Ya, un ejemplito así muy rápido, tal vez para que se entienda un poquito mejor esto, es decir, si tengo un escalar por un vector más otro escalar por otro vector, ya sabemos que para nosotros en el campo de R3 es un producto escalar por otro vector, sería 5 veces este por esto, ¿no? Entonces sería así, más 6 veces B por C. Entonces, como les decía, aquí yo implícitamente ya les estoy mostrando algunas operaciones entre vectores y escalares. Nuevamente les vuelvo a decir, porque cuando, por ejemplo, yo he llevado la materia bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero en algún momento yo decía, bueno, esto ya está bien, se entiende que esto es así, que se reparte, no hay problema. Deberíamos manejarlo estrictamente así, ¿no? Con paréntesis y sí. ¿Por qué razón esto puede salir afuera, pero a multiplicar a ambos, ¿no? Bueno, eran preguntas que yo tenía y habían sido que son axiomas realmente de este tipo de operaciones. ¿Listo? Así que no nos sorprenderemos cuando, por ejemplo, igual yo tenga, no sé, un espacio vectorial, haga un producto por otro espacio y les mencione que esto sale así sin problemas. No haya dudas, ¿no? Del por qué. Ya sabemos que son axiomas realmente. Bien, y bueno, el otro axioma es de la simetría, que me dice que U por B es igual a B por U. Esto es importante y esto es netamente de un producto interno, porque sabemos muy bien nosotros que cuando hago un producto externo se llama, esto ya no se cumple, ¿cierto? Perdón, B por U. Esto ya no es lo mismo. Sería lo mismo si cambiáramos de signo, pero ya no se cumple este axioma de un producto interno o producto escalar, como quieran llamarlo. Hay una más, pero no es tan importante, pero esta sí, ¿no? La de simetría. Bueno, es medio que obvio. A ver, dice así. El producto interno siempre va a ser mayor o igual a cero, primero que nada. Y
el producto de uno mismo también va a ser cero si y solo si u es igual a cero. Para otras cosas, pues distintas operaciones. Ya, nada más eso quiere hacer en cuanto al producto interno. Mencionarles que el producto vectorial se le llama también producto externo, en el cual no se cumple este axioma de simetría. La otra sí, la de linealidad, tiene. Bien, ya los dos últimos acápites para terminar este pequeño repaso sería el de ortogonalidad. Ya, esto es importante porque vamos a definir ciertas cositas. No se olviden que todo lo que estoy hablando no solo es para vectores, sino para funciones, matrices, etcétera, ¿no? Ah, ¿será que se puede realizar un producto interno de dos matrices? ¿Cumple esta propiedad? Habría que ver, ¿no? Parece que no, es lo que les mencionaba hace rato. Hay que tener bastante cuidado ahí. Bien, sea un espacio, vamos a colocar aquí, sea un espacio con un producto interno. Se dice que dos vectores, a ver, si vamos a colocar, se dice que dos vectores u, v son ortogonales si cumplen una cierta condición, que es que su producto interno sea igual a cero. ¿No? Eso sabemos, porque, a ver, en la clásica operación de producto escalar, sabíamos que esto estaba definido de esta forma, ¿cierto? Y bueno, pues si el ángulo entre dos vectores ortogonales sería 90 grados, ¿no? Coseno de 90 va a ser cero y por lo tanto todo esto se convierte en cero. Esa es la clásica forma de que lo veíamos de dos vectores ortogonales. Pero ya saben, puede haber funciones ortogonales que se estudian de hecho en ecuaciones diferenciales, ¿no? Y estamos extendiendo más este concepto de espacio vectorial. Y por último, espacios vectoriales normados. Por si acaso es muy probable que esto de repaso de espacios vectoriales no lo hayan hecho cuando hayan llevado ustedes la materia de análisis vectorial, porque, como les decía, es un tema que se ya deberían saber de álgebra 2 o álgebra lineal. Pero como es un curso, no quiero dejar espacios, porque en mis dos cursos que tengo actualmente, no, en mis dos primeras clases estoy haciendo repasos de matemáticas previas para no estar, por lo menos no estar bueno, no haya huecos en cuanto al avance. ¿Listo? Entonces, sean B, si a cada B que pertenece al espacio vectorial se le asigna, esto es importante, un número real denotado por, ¿se acuerdan de esta notación? Que se lo llama norma de B, coma, si satisface los siguientes axiomas. Estoy hablando entonces de la norma, pero bueno, a ver un momentito. Ya. Si, si bien se acuerdan en cálculo 2, bueno, los que hayan llevado conmigo o en sus cursos de cálculo 2, los vectores normalmente los
dependiendo del autor, a veces el módulo lo manejan así o a veces manejan así, ¿no? Indicando que es norma y otras veces solo módulo. Y bueno, yo como son un curso muy operacional nomás, no nos interesa, al final el resultado va a salir igual. No hacemos un énfasis en esto de la diferencia entre norma y producto, digo, en módulo, ¿cierto? Así que aquí vamos a ver justamente esas diferencias. Ahora la norma va a tener ciertas axiomas, que el primero es que la norma siempre va a ser positiva. Y también mencionar que la norma em, solo va a ser cero, eso ponemos así. Sí, solo sí, esto es cero. Ahí está. Un segundo axioma es que la norma de un escalar por un vector es el módulo de ese escalar por la norma de ese vector. Y finalmente, esta es una de las más importantes que hasta ahorita yo he visto, que lo he usado de manera compleja, la desigualdad triangular, ¿no? Que es la norma de la suma es menor, siempre va a ser menor a la suma de normas. Bien, tiene que cumplir esto, si no, no se puede hablar de norma de un elemento de un espacio vectorial. Con todo este pequeño repaso que, bueno, según mi criterio he querido repasar en esta segunda clase en cuanto a solo teoría, ¿no? Fíjese que ahorita solo hemos hecho teoría, no hemos hecho ningún ejercicio de aplicación porque no va a tener sentido repasar ejercicios y problemas de álgebra lineal, ¿no? Estamos en la materia de análisis vectorial. Solo quería que esté clara las nociones de qué es un espacio vectorial y qué operaciones se realizan dentro de ese espacio vectorial. Sabemos ya que los espacios vectoriales pueden ser contenidos mediante elementos de funciones, matrices y polinomios, ¿no? Bueno, en la segunda parte de la clase de hoy voy a hacer un repaso importante para poder abordar los ejercicios de, ahora sí, esto es para la materia, mm, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo se realiza un producto triple? Ya esto sí podría entrar al examen de literatura, ¿no? Tranquilamente, la demostración. ¿Cómo yo sé que esto es así? Bueno, estrictamente esto es así. Está bien. ¿Cómo sé que eso es así? Pues hay bueno, la verdad es que no lo borro, ¿no? Les indico. Esto que acabo de escribir ahorita es una demostración bastante complicada viéndolo desde el punto de vista de análisis en L3, o sea, con vectores normales. Y es más, estos vectores no necesariamente tienen que ser de tres dimensiones, ¿no? Pueden ser de cuatro o de cinco, pero se cumple. Por lo tanto, hay otras demostraciones más complejas que imagínense, si esto es difícil, ya de por sí los otros son a veces más complicados. Entonces vamos a, como estamos en un curso de auxiliatura, vamos a abordar una herramienta súper poderosa. Me voy a adelantar un poco, tal vez bastante, ¿ya? Pero solo lo vamos a usar como herramienta, que se llama el análisis tensorial. Entonces solo paso y voy a usarlo como herramienta a lo que es sensores. Déjenme comentarles una cosa. En la materia, en la Facultad Nacional de Ingeniería se estudia la materia de análisis vectorial y tensorial, se llama, ¿no? El nombre completo, MATE 1313, en el que, bueno, según yo he visto y entiendo que por motivos de tiempo, este tema de tensores no se lo avance. Normalmente no se lo avanza y pues no se tiene conocimiento normalmente de lo que son los tensores. No son vectores ya, es una definición más abstracta de matrices. Bueno, es una generalización, les diría, de matrices. Y
pues tiene, ¿no? Sus propias herramientas, sus propios axiomas, distintas formas de escribir. Por lo tanto, la materia realmente que ustedes llevan en la facultad es de análisis vectorial, ahí nomás. No se analiza nada de tensores, pero deberíamos, ¿no? Porque es una herramienta súper poderosa. Nosotros vamos a usarlo para poder resolver justamente algunas demostraciones vectoriales. Entonces voy a hacer una pequeña introducción y vamos a agarrar lo necesario para poder usarlo como herramienta. Ahora, ustedes están, ya saben, en la materia de análisis vectorial y tensorial. Por lo tanto, a mí me parece correcto que en un examen de asignatura ustedes usen la noción de tensores para poder resolver demostraciones de vectores, ¿no? Porque la materia se llama análisis vectorial y tensorial. Ahora que hayan avanzado, ¿no? Ya, eso ya no recae, ¿no? Ya no es, o sea, no es culpa de ustedes si el docente que da el examen de asignatura ha avanzado. Y bueno, en todo caso, si no les hace valer, tendrían que reclamar, ¿no? Y decir que ustedes han usado esto de tensores, han repasado. De hecho, en el libro de análisis vectorial de Schaum, el último capítulo es el de tensores, así que no hay donde perderse, no son cosas que nos vamos a inventar, no son esas matemáticas extrañas, es la matemática normal, sigue siendo la normal, solo la vamos a usar como herramienta. ¿Listo? Así que el resto de la clase de hoy vamos a dedicarlo a analizar, bueno, a aprender un poquito de el uso de estas herramientas del inicio de tensores. Ya, solo vamos a usar tensores para este caso, nada más. El resto de la materia para nada lo vamos a usar. Bien, entonces vamos a colocar como una primera parte notación de índices. Traten de prestar entonces mucha atención a esto. Vamos a hablar un poco de la notación de índices y veremos a qué se refiere con esto. Para que nos alcance el tiempo también, ¿no? A ver, nosotros hemos usado la notación de vectores. Así vamos a colocar. Sea un vector, A1 en I, A2 en J, A3 en K. Ahí está. Esa es la notación que normalmente hemos usado, pero yo puedo reescribir este vector sin ningún problema diciendo que este es A1, E1, A2, E2, A2, A3, E3. Estoy usando la herramienta del vector unitario que antes ya les había mencionado, ¿no? No siempre pueden escribirse vectores unitarios con IJK. Puedo tranquilamente expresarlos con E, indicando que el 1 es referente al eje X, el 2 referente al eje Y y el 3 referente al eje Z. Ya. Si se dan cuenta, esta es una suma, ¿cierto? No habría entonces ningún problema en que yo esto anote como una suma desde I igual a 1 hasta 3 de A sub I, E sub I. Ahí está. ¿Cierto? Esta es otra forma de expresar simplemente el mismo vector, pero en una forma de suma. Y ahora les comento, Einstein ha tenido la brillante idea de hacer esto. Bueno, ya sé que esto es una suma, dijo, y no voy a escribir esa sumatoria. Ya sé que el vector puede ser representado de esa manera. Y bueno, no se coloca flechita normalmente ya. Esta es la convención de Einstein. Bueno, me imagino que antes de Einstein seguían usando la sumatoria, ¿no? Y las matemáticas que hacían antes de Einstein han debido ser con full sumatorias y han debido ser terrores. Así que solo ha quitado esa sumatoria. Y ahora, o sea, la idea es esta.
cada que nosotros veamos un vector con sus respectivos índices, ¿no? Ya sabemos que esto es un vector con índices, ya sabemos, ya tenemos que darnos cuenta que está hablando de una sumatoria, aunque no esté anotado aquí, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Así que en esta primera parte de tensores se usa bastante la convención de Einstein para poder representar tensores. Y bueno, un ejemplo en general, puedo decir que si ustedes ven un vector de este tipo, ¿no? En realidad estaría hablando de un vector así. Ahora ya siendo un poco más estrictos, estaría hablando de un vector de este tipo. Ahora no estamos hablando del límite que tiene el vector, ¿no? Simplemente puede estar hasta un enésimo término. Hay que hacer entonces hincapié en que cuando trabajemos nosotros con vectores, si es que vamos a usar la convención de Einstein, tenemos que colocar un costadito y vale 1, 2 y 3 nada más, ¿no? Pero no necesariamente, les había dicho que eh, esto que había escrito hace rato no era solamente para un vector en 3 dimensiones, sino para n dimensiones. Así que no hay problema, yo puedo usar esto sin hacer mención a cuántos elementos del vector me estoy refiriendo, ¿no? Bien, entonces espero que se haya entendido eso. Vamos a ver, suma de vectores. Estoy adoptando otra forma de escribir entonces, ¿no? Los vectores. Y digo, a ver, sea A este vector de acá y otro B. Uy, me estoy confundiendo. B1, E1, B2, E2, B3, E3. Sabemos nosotros que la suma, fíjense, ya estoy empezando a hacer operaciones entre vectores y vamos a usar la convención de Einstein para ver cómo se anota esa suma, ¿no? Si recuerdan, esto simplemente suman los componentes y tendríamos lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, yo esta suma de dos vectores puedo anotarlas en forma de sumatoria nuevamente, que van desde 1 hasta 3. Y digo, bueno, esto va a ser A sub i más B sub i por E sub i. Usando la convención de Einstein, bueno, aquí podríamos todavía tener esto. La suma de dos vectores había sido simplemente, y ya, ¿no? Ese sería una suma de dos vectores expresados en forma de convención de Einstein. Podemos aumentar la que, de hecho, la resta más, ¿no? Si es resta, no pasa nada, que simplemente sí. Bien, ahora veamos cómo se hace el más importante, que, bueno, suma y resta no pasa nada, ¿no? No hay problema. ¿Cómo se hará ahora un producto escalar? O, bueno, ya sabemos, ¿no? Producto interno, si quieren. Ya teniendo esas nociones de álgebra, siendo un poco más estrictos con su misma notación y forma de expresar, ¿no? Los elementos matemáticos, pueden hablar también, referirse a un interno, a un producto interno de un espacio vectorial. A ver, todos sabemos y hemos visto como una primera definición de un producto escalar cuando hemos llevado cálculo 1 o incluso desde el colegio, ¿no? Esto. Esa era la representación. De hecho, la demostración de esto sale, no sale de estas operaciones que estamos haciendo ahorita. Esta es más que todo una forma de expresar como que la proyección de un vector sobre otro. Ese es, por ejemplo, yo tengo aquí el vector A, aquí tengo el vector B, el ángulo que los separa, ¿no? Si yo hablo de la proyección, me voy a referir entonces a esta parte de acá, que va a ser simplemente a coseno de tita.
y se define el producto escalar como la multiplicación de estos dos vectores que ya en una sola dirección, obviamente hablando de sus módulos, y coseno de tita, ¿no? Que ya les estoy mostrando de dónde sale. Bueno, es más geométrico esto y se usa, pero no bastante. También hemos aprendido que esto era así. Oiga, ¿saben? Estrictamente esto, como es una multiplicación normal, o sea, la forma correcta de hacer es debería ser así, uno por uno. Multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y nosotros hemos aprendido que simplemente se multiplica el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero. ¿Pero de dónde? O sea, ¿por qué? Si cuando estábamos en el colegio hemos aprendido que un producto normal se hace elemento por elemento, ¿no? Entonces la forma correcta debería haber sido así, más A1 por B2. Estoy multiplicando el primero con toditos, ¿no? ¿Está? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben el resto. ¿Qué está pasando entonces con esto? Siendo estrictos usando esta, lo hemos dado, ¿no? Usando esta proyección de dos vectores, ¿qué resultado me saldría en esta multiplicación de dos vectores unitarios? Los dos valen uno, ¿cierto? Bueno, son el mismo, el mismo por el mismo, sería coseno de cero, eso vale uno. Sus módulos valen uno, entonces todo vale uno, por lo tanto, esta multiplicación vale uno. Ya, está por demás, creo, ¿no? Estos dos vectores forman 90 grados, así que esto es cero, esto es cero. Y el resto de otros elementos van a ser uno, 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 0, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede hacer un hito más aquí. E2 por E1 sería. Esto valdría cero, ¿no? El que le sigue sería A2, B2, E2 por E2. Y esto vale en realidad 1, porque son el mismo vector. Y bueno, de ahí es de donde sale esta famosa forma de decir A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. ¿Ya? Por lo tanto, ya escribiendo esto en su forma de sumatoria, sería una sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 a i de i. Usando la convención de Einstein, entonces, un producto interno se lo realiza simplemente así. Es un escalar, ¿no? El resultado. Entonces, súper interesante. Bien, ya sabemos entonces la nueva convención de Einstein, suma y resta de vectores, ya sabemos lo que es el producto escalar y vamos a definir una cosa antes de continuar llamado delta de Kronecker. Van a ver que esto yo creo que va a entrar en unas 2 páginas todo lo que vamos a avanzar de los repasos de tensores. Van a ver que esta herramientita les va a salvar bastante y para el examen de estructura, perfecto, ¿no? Como cuando en cálculo 2 avanzábamos gamma y beta, eso nos enseña cuando estamos llevando, ¿no? Pero vemos que es una herramienta poderosa, funciona la gamma y beta, esto es igual. Ya, vamos a definir a este producto de vectores unitarios de la siguiente manera, como un delta que hable de los mismos índices, también, ¿no? IJ, y esto va a tener dos valores. Hemos visto que solo puede valer o 1 o 0, ¿no? ¿Cuándo? Uno valía cuando eran iguales y 0 cuando eran distintos. Me estoy refiriendo a esta reducción de unos y ceros, ¿no? Que he hecho antes. Y vamos a definir un nuevo elemento llamado delta de Kronecker. Ese es el delta de Kronecker. ¿Ya?
Este es el delta de Kronecker. Ya. Bueno, entonces, vamos a decir así. Sea W, el escalar va a ser el producto escalar entre dos vectores, ¿no? En el cual, si nosotros escribiéramos el vector A en su forma de notación de Einstein, sería simplemente así, ¿no? Por el producto B, pero B no sabemos necesariamente si tiene que ser me refiero a los mismos subíndices, podrían ser distintos. Entonces, lo que se hace aquí es juntar el AI con el BJ y apartito los vectores unitarios. Y esto habíamos dicho que es el delta de Kronecker. Entonces, W va a ser A sub I, B sub J, delta y JK. La nueva forma de expresar entonces un producto escalar en forma más general, ¿no? Mucha más general. Ya. Aquí hay algo bonito, ya, bien interesante, y se los voy a escribir en letras. El delta de Kronecker, entre paréntesis. El delta de Kronecker contrae, es la palabra correcta, contrae índices. ¿Qué me refiero con esto? A ver, hablaremos de nuestro resultado que he obtenido aquí arriba. Ahí, BJ, delta y J. Les cuento así, a ver, ojalá que logre hacerme entender. Este delta de Kronecker, aquí en el tema de tensores, tiene un trabajo muy especial de, como dice aquí, contraer índices. Me refiero a que si estos dos tienen el mismo índice que el delta, obviamente va a ser seguro que van a tener, ¿no?, los mismos, puedo yo hacer desaparecer el delta de Kronecker llevándomelo a uno, por decir, no sé, a esto lo arrastra esto y por lo tanto estos dos se mueren, o sea, se van y se va a volver J, el que queda. Así que bueno, entonces yo puedo decir que va a ser AJBJ, el producto escalar. Y es justamente lo que teníamos antes, ¿cierto? Aquí. Antes que habíamos hecho el producto escalar de esta manera. También puedo expresar o decir que se vayan las J, ¿cierto? El I se queda, las J se eliminan y al B se le cambia por I. Y ambos resultados, a pesar de que el índice sea distinto, representan el mismo resultado del producto escalar. Así que ojalá que quede claro esto del delta de Kronecker, que contrae índices, se los jala los índices. ¿Listo? Bien. Tenemos que seguir avanzando. No hay mucho más para hablar por cuanto al producto escalar. Ahora haremos el producto vectorial. Y con esto acabamos, ¿no?, nuestro repaso de tensores. De hecho, esto no pertenece al tema de tensores. Supuestamente ya deberíamos saber. Y he visto que en libros de álgebra lineal ya se avanza esto del delta de Kronecker, etcétera. No sé si yo por lo menos no he avanzado. No sé si ustedes habrán avanzado. Ya. Esto es un poco larguito. Ya. Hemos definido nosotros como producto vectorial a esto, ¿no? Al módulo del primero, módulo del segundo y seno del ángulo que los separa. A ver, en base a esto vamos a hacer nuevamente el producto vectorial entre estos dos vectores. Ojalá que... sí, todavía lo tengo acá. Voy a aprovechar esto, ¿no?, y copiar, pegar. Listo. Solo que esta vez ya no es un producto escalar, sino es un producto vectorial. Ya, de la misma manera que antes habíamos hecho, esto hay que hacerlo uno por uno. A pesar de que esto sea una X, está hablando de otro tipo de producto, ya, pero sigue cumpliéndose como ese producto normalcito que nosotros habíamos visto. A ver, voy a tratar de apurarme. Entonces sería así: E1 por E1 más A1 E2. E1 por E2, si quieren, eh,
para que no sea lento, aceleren, ¿no? El video cuando ya termine esta partecita. E2 por E1. Porque es larguito nomás. A ver, para que me entre voy a hacer aquí. A2, B2, E2 por E2. Es que ahora es necesario hacerlo todos porque ya tiene una cierta particularidad esto del producto vectorial. E2 por E3. Los constantes no pasan nada, no se están saliendo simplemente. A multiplicarse normal. E3 por E1. Y finalmente A3, B3, E3 por E3. Ahora sí, rápidamente. ¿Quiénes se hacen cero, quiénes se hacen uno, etcétera, etcétera? Sabemos que los vectores que sean los mismos, o sea, el seno de 0 grados va a ser cero. Entonces, primero se van a eliminar todos aquellos que tengan los mismos vectores. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto se va a hacer cero, el primerito se hace cero y aquí está. Listo. El resto veamos qué es en qué se convierte. A ver, vamos a guiarnos en esto ya. En X, Y, Z, o bueno, era que lo escriba mejor. En IJK, que serían el E1, el E2 y el E3, ¿cierto? Como vectores unitarios. ¿Cómo, o bueno, cuánto vale esto? E1 por E2. Haciendo el regla de la mano derecha, esto vale E3, ¿se dan cuenta? Haciendo este E1 por E3, vale menos E2. Este E2 por E1 vale menos E3. ¿Por qué menos? Porque estoy siguiendo las reglas de la mano derecha, ¿no? Este E2 por E3 vale E1. Este E3 por E1 vale E2. Y este vale menos E1. Ahí está. Por lo tanto, ya he usado esto de ayuda. Voy a colocar factorizando los vectores unitarios. ¿Qué me queda? Voy a llegar a esta conclusión de que A por B va a ser A2 por B3 menos A3 por B2, todo esto por E1, menos A1 por B3 menos A3 por B1, todo esto por E2, A1 por B2 menos A2 por B1, E3. ¿Listo? Ahí está, es la clásica, ¿no? Alguien me podría decir tal vez esto, bueno, ya lo hemos hecho muchas veces, de hecho esto es un determinante, pero fíjense la forma tal vez real de que debería resolverse esto, ¿no? Sale lo que ya conocíamos antes. Y voy a colocarles acá en notación de índices. Este producto vectorial se lo nota así. E I J K, A sub J, B sub K y sub I. Ese es el resultado en la notación de índices. Ya. Solo nos falta avanzar una cosita para concluir totalmente este, que sería, ahora, ¿qué será esto, no? Esto se lo llama el tensor de Levi-Civita. Civita, porque creo que era francés. Dice, bueno, pronunciaciones, ¿no? Levi-Civita, si quieren le pueden decir, ¿no? Ya no hay problema. Es como cuando decíamos, bueno, hay otros nombres de matemáticos, como Euler u Euler. Ya,
Quedaremos ahí en esta clase. La siguiente voy a explicar de dónde y por qué sale esto y una explicación más finalmente para esta, ¿no? Cosa que cuando ya hagamos, se estarán dando cuenta, no hagamos demostraciones de productos vectoriales más que todo, vamos a llevar a la notación de índices y esto se va a resolver de manera relativamente corta. Van a ver en unas cuantas líneas, unas tres o cuatro, van a salir esos ejercicios tan difíciles que serían de resolver de la forma normal. Bien, entonces continuamos en la clase número 3.